Hoy en día, según los datos estadísticos, estamos llegando a 1.800.000 litros por día en el país. Se estima que alrededor de 100 o 150.000 litros no son registrados. Eso se ordeña y se vende ya en forma directa, pero de estos 1.800.000, el 80% son producidos dentro del sector cooperativo. Y prácticamente de esta leche prácticamente el 100% es industrializada. Hay muy poca leche que hoy en día dentro de las cooperativas se vende en forma cruda, porque la gente ya confía más en la calidad de la leche procesada. Había durante tiempos un mito de que la leche procesada tenía conservantes o otros químicos y no era tan saludable, y eso no es así. La leche procesada en las fábricas no contiene conservantes, sino es solamente un tratamiento de esterilización y un poco de calentamiento, pero no pierde los nutritivos y es mucho más saludable. Eso ha cambiado mucho en los últimos años. Hoy en día tenemos en el país un consumo de alrededor de 120 litros por persona año, y la Organización Mundial de Salud recomienda un consumo 180 litros a 200 litros. O sea, tenemos todavía un margen de consumo en el país. Pero eso es todo también un proceso de educación, que la gente se acostumbre de consumir productos lácteos. Eso por un lado, y por otro lado también un factor económico de tener, el dinero para comprar los productos. Pero sí tenemos un margen para el consumo local. Si no entran productos lácteos de otros países, en el momento no tenemos problemas de contrabando, como en años anteriores cuando ingresó mucha leche de Argentina de contrabando, a veces también de Brasil. Hoy en día no tenemos este problema por la diferencia de precios y también por la falta de producción en los países vecinos. En los otros países la producción de leche está disminuyendo, tanto en Argentina como últimamente también en Uruguay. Eso tiene que ver con los precios, que hoy en día la producción de leche en estos países para el productor casi no es rentable. Para que la leche sea aceptada en la planta, debe reunir una serie de requisitos. Caso contrario, la leche pasa a ser desechada. Primero viene frío, y tiene que venir frío a menos de 5 grados. Acá, antes de que entra a la planta, se hace un análisis de acidez, de temperatura, se hace un test de estabilidad proteica y también de antibiótica. Si en algunos de estos puntos falla, entonces se desecha la leche. Si pasa, entra a la fábrica, entra a pasteurizar, ¿verdad? La temperatura tiene que ser menos de 5 grados, la acidez menos de 18 grados Dornick, es por norma, por ley. Antibiótica no puede contener, o sea, si es que contiene residuos de antibiótico, se desecha, por norma también. Y la estabilidad proteica también, o sea, tiene que pasar el test. Toda la leche cruda hay que pasteurizarlo y estandarizarlo. Pasteurizarlo para eliminar todas las bacterias patógenas, además de las bacterias que causan brucelosis y tuberculosis. Este es el objetivo de pasteurizar. Y además estandarizar, o sea, estandarizar la materia grasa, que sea entera, leche entera, semidescremada o descremada. De este proceso pasa toda la leche. Para pasteurizar la leche, se calienta la leche con vapor indirecto. Se calienta a 75 grados
y ahí se mantiene por 15 segundos. Después se enfría y se procesa. Ese es el proceso de pasteurizar. Después se divide o se va a la parte por donde se procesa para ya el producto final, sea para quesos, yogures, dulce, larga vida, lo que sea. Y ahí cada uno o cada sector tiene sus equipos, sus máquinas. Al finalizar el proceso de industrialización, nuevamente el producto es sometido a una prueba de calidad. Para que se pueda declarar una leche de larga vida, tiene que cumplir ciertos requisitos. Uno es el proceso. La leche ya pasteurizada se almacena frío en el silo de leche. De ahí se calienta, se esteriliza a 140 grados por 2 segundos. Después se enfría a unos 30 grados y se envasa. Ese es el primer requisito. El segundo es, la máquina envasadora tiene que tener la capacidad de poder envasarla en forma aséptica. Significa que todo el ambiente del material de envase tiene que ser estéril, aséptico. Y tercero, el material de envase tiene que ser apto para mantener esa leche. Significa que no puede permitir el paso de bacterias o de oxígeno del exterior. Estas tres funciones o requisitos tienen que cumplir para que se pueda declarar una leche de larga vida. El proceso, la máquina envasadora y el material de envase. Si cumple eso, es leche de larga vida. Y se puede almacenar a temperatura ambiente hasta 6 meses. En español es leche UAT, significa ultra alta temperatura por los 140 grados. La ultrapasteurización o uperización es un proceso térmico que se utiliza para reducir en gran medida el número de microorganismos presentes en alimentos como la leche o los zumos, cambiando su sabor y sus propiedades nutricionales en mayor o menor medida dependiendo del alimento. A diferencia de la pasteurización tradicional, en la ultrapasteurización se aplica más calor, aunque durante un tiempo menor al alimento. Un cierto porcentaje de vitaminas sí es destruido, aunque es poco, y esto se agrega de antemano antes de pasteurizar. Las vitaminas que se pierden durante ese proceso, aunque es poco, se agregan antes ya como un insumo, además, para que después en el producto final tenga otra vez el porcentaje o la dosis requerida. Sí. La función de calentar la leche tiene los objetivos de eliminar las bacterias patógenas, porque la mayoría, más del 99% de las bacterias patógenas, mueren pasando los 60 grados. Además, el tema de brucelosis y tuberculosis, que también es eliminado después a esas temperaturas. Así que, como no es leche procesada industrialmente, consumiéndola en el campo, entonces esa es la forma de evitar esos problemas o prevenir enfermedades. En el proceso de hacer yogurt, la leche primero se mezcla con los ingredientes, sea azúcar, sea esterilizantes. Después esta mezcla se pasteuriza otra vez, porque por tener más insumos. Y después pasa a maduración.
A esta leche con ingredientes se agrega un cultivo, son bacterias específicas, que hacen que después madure la leche y al final sea más espesa, viscosa y más ácida, o sea, que sea el yogurt tal cual. Después de eso se agregan la esencia, el colorante, si es que hace falta, la pulpa, de acuerdo a la receta, sí o no, ¿verdad? Y ahí pasa al envasado. O sea, resumiendo, el proceso de hacer yogurt es, después de haber recibido que mezclarlo, pasteurizarlo, madurarlo y después al envasado. Los quesos, para hacer quesos, la leche se hace coagular en las tinas queseras, después pasan al premoldeo, después se carga en los moldes para proceder o seguir con el moldeo tal cual. Depende de qué tipo de queso pasa a salmuera. La mayoría pasan por la salmuera para obtener, incorporar sal. Después se seca el queso, se envasa. La lactosa es un sacárido o un azúcar de la leche que está compuesto por dos azúcares simples. La mayoría de la gente tiene la enzima lactasa que degrada la lactosa en su cuerpo. Pero hay gente que es intolerante a la lactosa que no tiene esa enzima o no lo tiene suficiente en cantidad suficiente. Por eso tienen problemas en digerir la leche. En nuestro caso, entonces, agregamos la enzima antes de procesar, agregamos la enzima a la leche para que la degradación de la lactosa ya ocurre en la leche antes de procesar. Después de que termina la degradación, la enzima degradó la lactosa en los azúcares simples, se procesa, se envasa. Entonces, digamos, el hecho de degradar la lactosa ya hicimos acá en planta, para que después el cuerpo humano ya no hace falta que haga. Toda la leche, desde que llega a la planta hasta el producto terminado, recibe ciertos controles antes de recibirlo, durante el proceso y también al final de la línea también. Los productos terminados, en forma aleatoriamente, se sacan muestras y se hacen diferentes controles, sean microbiológicos, sean físico-químicos, de acuerdo a la característica del producto. Los productos frescos, como ejemplo los quesos, los yogures, los postres, la crema, la manteca, sí tienen que mantenerse refrigerados durante todo el tiempo. Desde la planta, durante la logística, el transporte, hasta el consumidor final, o sea, hasta la última despensa del supermercado. La leche de larga vida no hace falta, se puede transportar y almacenar a temperatura ambiente.